Voy a dar un mensaje basado en la palabra de Dios y especialmente enfocado hacia lo que el Señor Jesús es y lo que el Señor Jesús hizo, pero también quiero darlo a las personas que quizás nos están visitando por primera vez, que están aquí porque han sido invitadas, y aquellos que quizás nos están escuchando, que nos están viendo, son asiduos, concurrentes y que comparten con nosotros ya hace tiempo, quizás este mensaje también pueda ser de bendición para sus vidas. Nosotros somos una iglesia y que nos movemos y hacemos todo lo que hacemos porque lo que realmente nos mueve, lo que realmente nos impulsa, es algo que está en nuestros corazones que se llama fe. La fe en el Señor es lo que realmente nos motiva, es la que nos hace hacer todo lo que hacemos. Pero la fe no es algo, no es una ilusión, no es una imaginación, sino que la fe tiene un fundamento, tiene una base. La fe está basada en algo que fue dicho por Dios, de lo que Dios ha declarado, lo que ha dicho, lo que ha revelado. Y en eso creemos. Pero y sobre todo cuando creemos en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha revelado, en lo que Dios ha declarado, también lo comprobamos. También podemos, muchas cosas de las que somos, de las que afirmamos en nuestros corazones, las podemos comprobar. La podemos comprobar de una manera presencial, sentimos la presencia de Dios, sabemos que Dios se manifiesta y hay muchas cosas que las creemos porque lo dice su palabra y no necesitamos comprobación, o sea, no es que decimos, bueno, si esto dice la palabra y si esto pasa, entonces creo. No, creemos porque lo dice la palabra de Dios y es una fe que se afirma, es algo que es una seguridad, una convicción que se afirma en nuestro corazón y no necesitamos tener una comprobación física o visible, ¿sí? Hay muchas cosas, sí, muchas cosas hasta las podemos comprobar, pero no es digamos que no es la fuente de nuestra fe, la comprobación física. Sin embargo, bueno, Dios usó este medio para que las personas pusieran fe en Él, haciendo cosas, haciendo milagros. Entonces, a través de los milagros las personas comprobaban, veían con sus ojos, palpaban con sus manos, la verdad, y creían. Pero muchos de nosotros creemos, y muchos creyentes creen, solo por confiar en la palabra verdadera de Dios, en lo que Dios ha revelado, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha manifestado. Y esto es lo que nosotros queremos proclamar un mensaje y no solamente que el mensaje lo puedas escuchar, lo puedas entender, lo puedas recibir, sino que puedas poner fe en ese mensaje. Cuando actúa la fe, ahí pasa algo sobrenatural. Cuando la fe actúa en eso que has creído, en eso que has recibido, ahí sí hay una operación milagrosa. Que puede ser una operación milagrosa de una sanidad o lo que sea, pero hay algo más. Hay un cambio espiritual interno, que solo lo experimenta aquella persona que cree. ¿Sí? Y quiero hablarte un poquito de esto porque lo que quiero compartir es el mensaje que todos de alguna manera hemos recibido, y no es un mensaje nuevo, sino que es un mensaje que hemos aceptado, hemos recibido, hemos meditado. Es un mensaje de la palabra de Dios a la cual nosotros nos aferramos, creemos, y ha transformado y ha cambiado nuestras vidas. Y podemos decir que desde que el momento que escuchamos ese mensaje, que lo entendimos, nosotros pasamos de muerte a vida, pasamos de las tinieblas a la luz. Hubo un cambio, una transformación en nosotros. Y solo porque creímos, solo porque pusimos fe y porque dijimos, esto no es una imaginación, esto no es una teoría, esto no es un discurso que viene de la parte de una religión o de una ideología. No, esto es la palabra de Dios. Y así lo creemos y eso ha transformado nuestras vidas.
realmente ha transformado nuestra vida de una manera sobrenatural, espiritual, ¿sí? Y quiero compartirte algunos versículos de la palabra de Dios. Quiero compartir en este momento eh, algunos versículos de la palabra de Dios, y espérenme, si me esperan un segundito, ¿sí? Que yo los voy a colocar. Denme un segundito, por favor, que... Esperen un segundito, por favor. Tengo muchas pantallas abiertas. Espérenme, si me tengan un poquito, ténganme un poquito de paciencia, ¿eh? Espérenme un segundito, por favor. Muy bien, ahora sí, disculpen la demora tecnológica. Eh, Como les decía, la fe está basada, está fundada, está afirmada en lo que Dios dice, en lo que Dios ha revelado, en lo que Dios ha hecho, en el testimonio que tenemos de su palabra. Y allí encontramos algo extraordinario, algo que revela todo lo que Dios es, algo que muchas veces lo que Dios dijo, lo que Dios habló, lo que Dios ha revelado, se ha malinterpretado o no se ignora muchas de las cosas, o directamente se oculta o se malentiende. De hecho, la palabra de Dios ha sido perseguida, han tratado de destruir la palabra de Dios, el testimonio de Dios a través de los escritos, de muchas maneras, pero el Señor la ha conservado hasta el día de hoy. Y hoy tenemos una palabra infalible, que es la palabra de Dios. Es una. La palabra de Dios, la Biblia, no hay una Biblia católica, una Biblia evangélica, una Biblia... No, toda la Biblia es una. Hay una sola versión que cambia un poquito, que es la de los testigos de Jehová, pero en realidad toda la Biblia es inspirada por Dios, es palabra de Dios y es una, y es maravilloso. Y allí podemos ver algunas cosas simples, cosas que Dios ha revelado. Y, y, y este Dios al cual creemos, al cual adoramos, al cual queremos conocer, el cual queremos depositar fe, pero no en fe solo en la persona de un Dios como un ente superior, como un ser creador, sino qué es lo que Dios ha dicho y qué es lo que ha revelado de sí mismo. Y ahí vemos algunas cosas en la palabra de Dios muy simples, donde que podemos saber que Dios da. ¿Qué es lo que Dios da? ¿Qué es lo que Dios otorga? ¿Qué es lo que Dios da? Y la palabra de Dios dice que Dios nos dio a todos nosotros, como creador, nos dio una conciencia. Dios a todos los seres humanos, a todas las personas, Dios nos dio una conciencia. Todos tenemos una conciencia que nos diferencia del resto de los seres vivos, de los animales, etcétera, porque tenemos una conciencia. Esta conciencia nos hace la gran diferencia, que somos criaturas, somos creación de Dios, ¿sí? Y esta conciencia que nos permite observar,
y ver y movernos en este mundo. Y fíjense que la palabra de Dios dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, que Dios nos da la conciencia para que a través de todo lo que vemos, a través de toda la creación, podamos darnos cuenta de que Dios existe, de que hay un creador, de que entendemos que Dios se ha revelado, se ha mostrado a través de la creación. Entonces, fíjense que en esta palabra Dios nos está diciendo una verdad que es, podríamos decir, obvia. Toda la creación, todo lo que vemos, da testimonio, habla de un Dios creador, un Dios perfecto, un Dios justo, un diseñador, un Dios maravilloso. Las personas sacaron, siempre a los seres humanos, a las personas, nos gusta sacar a Dios de la creación. Y, y decimos, por ejemplo, qué sabia que es la naturaleza, la madre naturaleza, qué sabia. Y a veces decimos eso y lo escuchamos, muy común, qué sabia que es la naturaleza, como si la naturaleza misma tuviera sabiduría. Realmente la naturaleza no es sabia, el que es sabio es el que diseñó y el que creó la naturaleza. ¿Sí? Es como si dijéramos, hoy decimos, el teléfono inteligente, yo tengo un smartphone, tengo un teléfono inteligente, el teléfono no es inteligente. Inteligentes son los programadores, los creadores de los teléfonos, los que están en esa parte de la tecnología de diseñar un teléfono que se ajuste a tus necesidades. Entonces parece inteligente. Decimos, bueno, nosotros sabemos que el teléfono no tiene inteligencia, porque esa es una capacidad y una virtud que poseen los seres humanos. Los teléfonos, los objetos, las cosas, la naturaleza no es sabia. Solo Dios el que la creó. Y dice la palabra de Dios que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, todo lo que de Dios no podemos ver, se hacen visibles, o sea, podemos ver el poder de Dios y la divinidad de Dios a través de la creación del mundo, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Quiere decir que Dios nos dio a todos una conciencia para que podamos ver el poder de Dios y podamos ver qué hay detrás de toda la creación, un Dios creador que tiene un propósito para con su creación. O sea, si Dios me creó, entonces quiere decir que Él tiene un propósito con lo que Él ha creado, ¿sí? Tiene un diseño, y ese diseño no es para dejarme acá solo y que me las arregle como pueda, sino que Él me ha diseñado para un propósito, ¿sí? Si Él crea cosas con propósito, porque eso lo ha demostrado toda la creación. Y nosotros somos creación de Dios y Él nos ha creado para un propósito. Y nosotros tenemos que, ¿cómo vamos a conocer ese propósito? ¿Cómo lo vamos a conocer? Si la única manera de conocer ese propósito es conectarnos con Dios, es conectarnos con el Creador. Porque si no nos conectamos con el Creador, estamos andando sin saber para qué Dios nos hizo. Por eso las personas dicen, bueno, ¿para qué sentido tiene esta vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué habrá más allá? Y empiezan a hacerse preguntas las personas, como diciendo, bueno, cada uno tiene que vivir la vida de la mejor manera, cada uno tiene que hacer su vida tratando de hacer las cosas bien, pero bueno, Dios está allá en una religión y yo tengo que vivir más o menos como pueda. Y esto es una verdad que la gente cree, pero no es la realidad. No podemos nosotros vivir de la mejor manera posible. Nosotros tenemos que vivir de la manera como Dios nos ha diseñado, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro diseñador, y Él es el que tiene un propósito para nuestras vidas, y por algo Él nos hizo. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? Bueno, de la única manera es conectarnos con el Señor. Lo hacemos así, si usted va a trabajar a un lugar, usted va a un lugar a trabajar, a una empresa, obviamente que lo primero que tiene que hacer es conectarse con la persona que lo contrató, porque si no, no va a saber qué hacer. Bueno, si Dios nos trajo y nos creó, nos tenemos que conectar con Dios para saber por qué estamos, para qué estamos, por qué vivimos y hacia dónde vamos. Entonces, esta desconexión existe por una razón que ahora la voy a explicar. ¿Por qué estamos tan desconectados con el Creador? ¿Por qué estamos tan desconectados y queremos hacer nuestra propia vida mientras tenemos una imagen de Dios por allí lejana? En cambio, las personas que dicen si Dios es el Creador, entonces tengo una conciencia
tengo que establecer un contacto con Dios. Lo segundo que Dios nos ha dado, nos dio una conciencia, Dios ha dado testimonio de sí mismo. Fíjense que voy a leer un pasaje un poquito extenso, pero Dios se reveló a sí mismo. Dios se mostró como Él es. Él no dijo, bueno, yo creo, hago una creación y ustedes deduzcan, saquen conclusiones de cómo soy yo. No, Dios además de la creación, dio testimonio de quién es y cómo es Él. ¿Sí? Es como si yo miro esta computadora que tengo aquí enfrente y yo deduzco, saco la deducción de que la persona que creó esta computadora, bueno, es una persona por lo menos inteligente, que al menos ha decidido estudiar, al menos sabe de matemáticas, sabe de electrónica, sabe de diseño. Bueno, la persona que diseñó esta computadora, ya al ver esta computadora ya me di cuenta qué clase de persona es, por lo menos que es inteligente, que tiene conocimiento, que sabe electrónica, que sabe de circuitos, etc. ¿Sabe? Eso lo sé porque la misma computadora me está hablando de quién es el creador, ¿sí? ¿Quién es el que diseñó? Ya lo mismo es cuando miramos un cuadro. Vemos un cuadro y decimos, bueno, este pintor era un pintor que tenía mucha noción de las proporciones, que tiene mucho gusto por los ciertos colores vivos, y bueno, sacamos conclusiones a partir de la creación. Bueno, Dios también hace eso. La diferencia es que Dios además se revela a sí mismo, o sea, habla, se muestra, se da a conocer. Dice, fíjense que Pablo está hablando aquí, el apóstol Pablo le está hablando aquí a un grupo de griegos, de personas, pensadores griegos, y les dice, en este pasaje, en Hechos capítulo 17, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos vida, el aliento y a todas las cosas. Dice, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran sobre la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos y nos movemos y existimos, como alguno de sus propios poetas griegos ha dicho, de Él somos descendientes. Y está citando a un filósofo, a un poeta griego que dijo, somos linaje de Él. Dice, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como oro, la plata o la piedra, esculturas hechas como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre que ha designado. De ello han dado pruebas todos al levantarlo de entre los muertos. Y aquí está diciendo, Señor, que el Señor se ha revelado a través de la creación, y dice que nosotros somos creación de Dios, pero también dice que Él un día ha asignado una persona con la cual Él va a juzgar a todos, y es la persona de Jesucristo. Dios hablado, se había mostrado, había hablado con el hombre, se había manifestado con el hombre, y en la última manifestación que tuvo fue a través de la persona de Cristo, donde el Señor Jesucristo, yo soy el que doy a conocer, yo estoy en el seno del Padre y yo lo doy a conocer. Jesucristo es el que habla, palabra de Dios, es el que revela, muestra a Dios, y dice la misma palabra que Dios, habiendo hablado en el pasado, en otros tiempos, de muchas maneras a los profetas, hoy nos ha hablado a través del Hijo, que es Jesucristo. Por lo tanto, Cristo Jesús habla y revela a Dios el Padre. Y si Dios revela, y si Dios habla, y si Dios comunica ahora, no solo a través de la creación, no solo a través de las cosas que vemos, sino que revela y habla a través de Cristo, es porque a través de Cristo es que podemos tener esta conexión, esta unión con Dios, para estar, como dije recién, en línea con lo que Él quiere, en conexión
con el que, recuerden que estamos hablando que si está desconectado, si estamos desconectados, y si esta desconexión existe, si esta separación existe, alguien la tiene que unir. Nosotros no somos los que nos vamos a unir. Alguien va a ser el que hace esta unión entre algo que está separado, que somos nosotros, la persona de Dios. Porque al estar separados de Dios, al estar con esta separación, se manifiesta nuestro corazón que está en rebeldía con Dios. Y hay otra cosa que el Señor nos ha dado. Observemos, como Dios se ha revelado, se ha mostrado, ha hablado, nos ha dejado la conciencia, nos ha dejado un discernimiento, Dios también da un veredicto. Hay un veredicto, o sea, finalmente un día vamos a estar frente a la presencia de Dios. Dios es juez. Entonces, algunas personas dicen, no, Dios no voy a estar frente a Dios porque Dios no existe. Algunas personas dicen, no, esto es una fuerza impersonal. Lo importa la creencia que tú tengas. Vamos a estar frente a Dios. Esto lo dice, lo ha dado la conciencia, ha dado testimonio de sí mismo y por lo tanto lo que nos dio es un veredicto. Un veredicto quiere decir un dictamen que da un juez. El juez va a decir dónde te corresponde ir, a dónde te corresponde estar, de acuerdo a lo que tú cómo has respondido frente a lo que Dios te ha ofrecido. Fíjense en Romanos 3:23 dice algo tremendamente fuerte. Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. En otras versiones más antiguas dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí está el pasaje clave donde dice que hay algo que nos separó de Dios. Hay algo que hizo que esta conexión y esta unión con el Creador esté rota, esté separada. Y eso que nos ha separado es el pecado. Y el pecado es nuestro egocentrismo, nuestros deseos de hacer nuestra voluntad, es rechazar a Dios y hacer lo que a nosotros nos parece, y no queremos estar en unión con Dios. Queremos tener nuestra propia forma de pensar, nuestra propia moral, nuestra propia manera de ver las cosas, y esto es lo que hace que estemos separados de Dios, en pecado, privados de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Esto cuándo comenzó? Comenzó desde el Edén. Desde el Edén el hombre quiso hacer su mundo, desobedeció a Dios y fue sacado del paraíso, y desde ese momento vivimos rechazando a Dios. Esto es por causa del pecado. Hacemos cosas malas que nos parece que están bien, hacemos cosas que no tenemos discernimiento si están bien o están mal, rechazamos a Dios. La apatía y el de indiferencia hacia Dios es cada vez mayor en el mundo, y estamos, dice la palabra de Dios, que estamos como perdidos, estamos como en tinieblas. Aunque el ser humano tiene una conciencia del bien y el mal, algunas cosas hace bien, avanza en tecnología, avanza en ciencia, progresa en diferentes maneras, pero su corazón, su alma está separada, destituida de la gloria de Dios, desconectada. Algo que estaba unido se rompió, ¿sí? Algo que estaba ligado se desligó. Y el hombre a veces intenta conectarse con Dios y busca la manera de alcanzar a Dios, porque sabe que esa desconexión le trae enfermedad, angustia, desesperación, lo lleva al juicio, dice, este mundo es un desastre, esta vida, existen cosas que no sabemos por qué pasan y son horribles, y yo tengo pensamientos malos, y por qué, y está cada vez más dándose cuenta de que está separado de Dios. Y la religión y las filosofías, la persona cree que se puede componer, o que esa es una manera de religarse o conectarse con Dios, y ninguna religión, ni filosofía, ni voluntad, por más buena que pueda parecer, puede hacer que la unión se establezca, porque el pecado dice que nos separó, nos destituyó y nos privó de la gloria de Dios. Esta es una condición tremenda, o sea que Dios nos da una conciencia, nos da un testimonio de sí mismo y nos da un veredicto, ¿sí?
el veredicto es que estamos destituidos. Está establecido un juicio para cada persona está establecido un juicio, y ese juicio es condenación, porque hemos estado separados de Dios y la hemos rechazado una y otra vez. Hemos hecho nuestra propia voluntad. Aun cuando Dios ha querido acercarse y unirnos, lo hemos rechazado y no lo hemos creído. Y así dice el Señor Jesús, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿sí? Y el mismo Señor Jesucristo vino a hablar de Dios, y lo que hicieron fue rechazarlo y matarlo. Y el apóstol Pedro dice, ustedes mataron al autor de la vida. O sea, fíjense que dicen, uy, qué malo que fueron esas personas que mataron al Señor Jesús. Las personas, lo que hicieron con Cristo, fue exactamente lo que hay en el corazón nuestro. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Lo que hizo Adán de estar en un paraíso y ser tentado y comer, Adán y Eva, de comer, es lo que dice la palabra, lo que nosotros hacemos. Somos personas que por el pecado que mora en nosotros estamos separados de Dios. Y esta es una condición terrible. Es un estado espiritual de muerte tremenda. Es lo más catastrófico, horrible, desesperante, desesperanzante que puede existir para una persona. Vemos muertes en este tiempo por todos lados, muertes por enfermedades, por el COVID, estamos viviendo tragedias, y todo esto es consecuencia de la raíz, de una sola raíz, el pecado. Y la tragedia mayor que sufre el ser humano hoy en día no es que esté pasando una enfermedad o esté atravesando una situación difícil en su cuerpo, sino que no tiene la conexión, la unión vital en el espíritu con Jesucristo. Y esta es una realidad. Entonces vamos a ver que nosotros, por eso que Dios dio, no nos dejó sin esperanza. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios nos dio a Jesucristo. Dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree que en el que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Fíjense, yo quiero que usted preste atención. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? ¿Estamos despiertos? Sí, pastor. El Señor Jesucristo, ahora, muy bien, muchas gracias. Dios nos dio un veredicto, el juicio de Dios, pero Dios nos dio a Jesucristo. Jesucristo, como dijimos, es la revelación de Dios, la verdad de Dios revelada, manifestada, es la palabra de Dios que llega al mundo, que se hizo carne esa palabra de Dios, dice Juan. Es Cristo Jesús que es el camino. Cuando dice camino por aquí está la unión, por aquí está la conexión, por aquí está la vida. Aquí el camino está indicando que es el camino que te proyecta hacia la persona de la cual tú te separaste. Yo me separé por causa del pecado. Por eso estoy perdido, por eso estoy sufriendo, por eso estoy yendo a un camino de condenación, porque estoy separado de él, destituido, privado de su gloria. Pero hay un camino. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y luego dijo, yo soy la verdad. O sea, no solamente se reveló como el camino, sino como el mensaje, la verdad. O sea, Jesucristo no es una religión, no es, okay, yo soy el camino, ahora yo te voy a dar instrucciones para vivir, yo te voy a dar normas para vivir, sino que el Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy la palabra a la cual tú debes creer. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dijo? Yo soy el camino, por aquí está, y la verdad no es un conjunto de religiones, no es un conjunto de leyes, no es un conjunto de filosofías, no es un conjunto de reglas. Él es la verdad, que es la palabra del Evangelio que estamos escuchando ahora, y dice que Él es la vida. O sea, cuando Jesucristo se presenta, dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, yo te voy a dar algo que tú no tienes, que es vida. No dice, pero ¿cómo? Yo estoy vivo, yo tengo vida. No, tú no tienes vida, tú estás muerto, porque al estar separado de Dios estás muerto. No, pero yo tengo proyectos, tengo una vida, no tienes ninguna vida. La palabra de Dios dice, no tienes vida fuera de Cristo, entiéndelo. Tienes muerte, y cuando dejes este cuerpo físico, esa muerte se va a prolongar en un estado de condenación.
No todas las personas están vivas espiritualmente. Las personas que sin Cristo, sin la vida de Cristo, están perpetuadas eternamente en un estado de separación de una forma consciente. Jesucristo habló de un estado de condenación, de un estado de juicio. Entonces sí, hay un estado consciente de juicio eterno. Entonces no todas las personas son conscientes, van a estar... Algunos piensan, ok, la muerte es el estado ausencia de conciencia, o sea, como que, bueno, ya no hay más sentido, ya no vemos más nada, ya no pasa más nada, ya se evapora todo, ya no hay posibilidad de percibir de nada, el alma se evapora, se esfuma. No, Jesús, una de las cosas que dijo dentro de su verdad, dijo que no, que hay dos destinos para la persona, o el estilo de la eternidad, de la vida eterna, o el estado de condenación, donde una persona va a sufrir las consecuencias de su pecado y dice la palabra de Dios que sufrirán pena de eterna perdición. Habló del infierno, habló de un estado de condenación, habló de un lugar de tormento, habló de una cárcel, de una privación de la vida, ausente de la vida de Dios. Y eso es un estado de dolor y de sufrimiento que es el infierno mismo. Lo dice la palabra de Dios, no nos gusta, eso es otra verdad que no la queremos escuchar, la rechazamos, no la aceptamos, pero es la verdad. Entonces Jesús dijo, es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie llega al Padre sino por mí, nadie, nadie puede decir, bueno, yo llego a Dios por medio, yo tengo a Dios a mi manera, yo no necesito a Jesús, yo creo en esa fuerza universal, yo creo en ese ser superior, y bueno, cada uno a su manera. Jesús dijo, no hay manera, hay una sola manera, que es por mí, Jesucristo. Dice, como decíamos recién, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, o sea que el que no tiene vida eterna será juzgado, lo que hablábamos recién, sino que ha pasado de muerte, de ese estado de consciente de sufrimiento, a vida, de un estado consciente de tinieblas, de dolor, de sufrimiento eterno, a un estado de gozo, de plenitud, en la presencia de Dios eterno, que comienza con Cristo. Por eso, mi querido hermano, yo aquí hice una representación, yo aquí puse al hombre, genéricamente hombre, mujer, niño, cualquiera, cualquier edad, cualquier género, hombre como género humano, ¿sí? Y tenemos a Dios. El hombre y Dios están separados, ahí los puse como dos cosas separadas, y el hombre trata de llegar a Dios de alguna manera, reconectarse, religarse, de ahí viene la palabra religión, buscarlo de alguna manera, trata de llegar a Dios, pero está cortada esa comunicación. Pero al mismo Dios, como dijimos, Dios se ha revelado hacia el hombre, se ha mostrado su verdad, su camino, ha mostrado su gracia, ha mostrado su amor hacia el hombre de muchas maneras. Y el hombre, son dos personas que tratan de conectarse unas con otras, que tratan de religarse, pero hay algo que los separa, que es, esta es una palabra tremenda, es lo que dijimos recién, lo que hablamos, lo que dice la palabra de Dios, el pecado. El pecado hace una barrera, una muralla entre Dios y tu persona y mi persona. Esta es la razón principal, la razón más terrible que sufrimos los seres humanos, la separación de Dios por causa del pecado. El pecado ha hecho división, dice, entre vosotros y Dios, y han hecho ocultar su rostro para no oír, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Ciertamente no hay en la tierra hombre que haga el bien y nunca peque, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Esas son todas cosas que la palabra de Dios dice, que el pecado nos separa. Podrán haber personas moralmente más buenas, podrán haber personas más capacitadas, podrán haber personas con buenas intenciones, hay personas mejores que tienen más buenas intenciones que yo, que cualquiera, hay personas amorosísimas, hay violadores, hay depravados, hay gente que hace el mal, todos están encerrados bajo el mismo mal que es el pecado. Aquí no está hablando que, bueno, los que tienen menos pecados van a llegar a Dios y los que tienen mucho van a... No, aquí está hablando de que hay una separación tan grande que un pecado te hace culpable de todos. ¿Por qué no hay pecado pequeño y grande ante Dios?
Sí, ante los hombres, ante las personas, sí, nosotros vemos que hay cosas más graves. No es lo mismo la mentira de un niño a un asesinato. Desde la perspectiva humana sí hay cosas graves y cosas menos graves, pero desde la perspectiva de Dios, todo pecado es grave. Todo pecado, por más pequeño que nosotros lo veamos, es la manifestación de algo tan malo que está en nuestro corazón, de la maldad de nuestro corazón, de la perversidad de nuestro corazón, y es lo que nos separa de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos, lo que tú tienes, y si estás escuchando este mensaje, el pecado te separa de Dios. No puedes, él dice que no escucha a los pecadores. Pero Dios en su gracia y en su misericordia no te dio una religión para que tú trates de purificarte o trates de limpiarte, ir limpiándote cada día. No hay forma de limpiar el pecado desde parte nuestra. Por más que intentemos, por más que deseemos, por más buenas intenciones que tengamos, por más religiones que busquemos, por más buenas intenciones que tengamos, no podemos quitar el pecado delante de Dios y romper esa barrera. Nosotros no lo podemos hacer, mi querido hermano. Y esto es algo que muchísima gente no entiende. Piensa que yo sí puedo hacer algo con mi pecado. Es como tratar de curarte a ti mismo. Es como si el doctor te mira, vas al doctor, revisa, encuentra que dentro de tu cabeza hay un tumor cerebral y tú le dices, doctor, quédese tranquilo que yo me lo quito. El doctor te va a decir, ¿usted qué le pasa? Usted, aparte del tumor cerebral, está loco. Usted no puede quitarse ese tumor. Ese tumor tiene que ser extirpado, quitado por alguien externo a usted. Usted no puede hacer, no, quédese tranquilo que yo con mi tecito, con mi mate, con mi agua de panela, me lo voy sacando. No lo va. No. Usted tiene un tumor que es maligno, que tiene que ser quitado de su cerebro. Bueno, nosotros somos como esas personas que dicen, no, yo con mi religión estoy bien, yo mi manera, yo voy a estar un día frente a Dios y Dios va a poner en la balanza y se va a dar cuenta que fui una buena persona, ahí se va a ver que yo fui un buen padre, una buena madre, tuve buenas intenciones. No sirve de nada, mi hermano, eso, no va a servir de nada, vas a ser juzgado. Y dice que ante Él se doblará toda rodilla. Y recibirás el juicio de Dios por causa del pecado. El pecado no lo puedes quitar tú, no lo puedes sacar, no hay nada que lo pueda quitar, pero sí hubo una persona que lo quitó. Y esta es la noticia que quiero darte. Esa persona fue Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él vino al mundo, cargó el pecado tuyo, cargó el pecado mío en su cuerpo, lo cargó, lo llevó en la cruz, lo llevó en su carne, subió, lo montaron en una cruz y recibió la muerte, fue muerto y derramó su sangre. Y ese sacrificio, esa sangre, hizo que el pecado sea limpio, sea borrado, sea limpiado. El pecado que había en tu corazón, el pecado que había en mi corazón, todo pecado, no una parte, no una porción, no el que te acuerdas, sino todo pecado fue borrado, fue quitado por el mismo Señor Jesucristo hace 2000 años, antes que tú nacieras. Ya Él murió por ti, ya sabía que tú ibas a nacer en tal día, tal fecha, tal hora, y ya sabía que ibas a cometer 3.277.9.500 millones de pecados y cosas perversas que te iban a separar por la eternidad de Dios. Y que tú no ibas a, ni la religión, ni tus buenas creencias, ni ninguna cosa te iba a poder salvar. Solo Él vino a morir por ti, a pagar el precio que tú no podías pagar. El precio de tu salvación fue la muerte y Jesucristo murió por ti y por mí. Pero piensa esto, aquí Jesucristo se pone como el que establece la conexión con Dios. Pero no la conexión, no es Jesucristo aquí el que es solo la persona que te da, que te habla, que te enseña, sino aquel que murió por ti. Aquel que vino a quitar de la presencia de Dios tu pecado. Y Él lo hizo a través de su muerte. Quizás tú no conoces mucho lo que dijo Jesús, lo que habló Jesús, la historia de Jesús, quizás conoces la parte cuando nació en Belén, un poquito sabes de Jesús, lo único que sabes es que vivió, hizo algunas cosas buenas, muchas cosas buenas, reveló a Dios, vivió un tiempo, formó discípulos, pero hizo algo que tiene una extensión hasta el día de hoy hacia tu vida, que es murió
por ti, para pagar la deuda que había con Dios y para establecer esa unión, esa conexión, esa unión vital con Dios que te da vida y vida eterna. Solo Jesucristo. Y lo que te hace falta en este momento no es un buen trabajo, no es aprender a ser mejor mamá, mejor papá, a tener más ánimo, a tener un proyecto de vida, a que te ayuden en las cosas económicas, a que te sane una enfermedad. No te hace falta eso. Lo que te hace falta, mi querido hermano, es Jesucristo en tu vida como tu Salvador personal. Por eso, frente a esta realidad, tienes que hacer dos cosas: creer que Jesucristo murió por tus pecados, murió para salvarte a ti, y que esa salvación llega a tu vida hoy si tú crees, y recibirlo. Dice la palabra de Dios: más a todas aquellas personas que lo recibieron, que creen en su nombre, Dios les dio la autoridad, el derecho, la potestad, el decreto de ser hijos de Dios. Ya no vendrán a condenación. Dice que no vendrán a condenación, no vendrán a juicio, porque han pasado de muerte a vida. Entonces, cuando tú no solamente crees, sino que lo recibes, le dices: Señor, yo necesito esto, yo necesito esta salvación, necesito este perdón, necesito esto que tú me has dado, que has hecho por mí, lo recibo, lo recibo. Hay dos clases de personas. Yo era una de ellas antes, en que entendía todo esto, pero decía, yo no creo. O sea, yo creo que todo esto pasó, que Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre. Lo creo porque, bueno, he ido a una iglesia, me han llevado de chiquito a la iglesia católica y me han hablado de esto. Así que, bueno, esto debe haber pasado así, tal como que Jesús murió y resucitó. Bueno, sí, debe estar. Jesús creo que Jesús está vivo y está presente, es el creador, todo eso lo creo. Pero yo no lo necesito, pensaba yo. No es para mí. Yo soy una buena persona. ¿Sabes esto de que yo necesitar que Cristo limpie mi pecado? No. Creo que todo esto es verdad y pasó, pero no lo aplico a mi vida. Esto es lo que yo sentí, mi experiencia, y es lo que mucha gente piensa. Jesucristo es algo externo, algo que está allí. Es verdad, es bueno, sí, es un buen, como me decía una persona con la que hablaba, sí, es un buen ejemplo, pero está allí, externo. No tiene nada que ver conmigo. Hizo algo que lo hizo, pero está bien. Es como si si tú cometiste una infracción de tránsito, estacionaste el auto en un lugar incorrecto, vino el inspector, te hizo un ticket, tienes una multa que pagar, pero viene alguien y paga tu multa. La paga. Y tú dices, no me importa. Que sí, la pagó, pero no me importa. No. Eso no tiene nada que ver conmigo. El que te pagó la multa va a decir, si no cree, es porque no le interesa, es porque cree que va a tener que pagarla a él. O no se da cuenta que la tiene que pagar y para algún día la va a tener que pagar. Entonces rechaza, de alguna manera, este hecho que no lo hace personal. Pero hay otros que sí lo han hecho personal. O sea, yo lo hice personal y muchos de los que estamos aquí hemos hecho que esta verdad es personal. Y es personal porque Cristo lo hemos recibido, lo hemos aceptado esta verdad que se aplica de una manera personal a mi vida. Yo puedo decir, Señor Jesucristo, es increíble, tú viniste a pagar por mi pecado, por mi culpa. Aún cuando yo estoy arrepentido y tengo remordimiento y de cosas malas que hice, tú la borraste de tu mente con tu sangre. Tú me ves a mí como si no hubiera hecho nada porque tú quitaste el pecado. Yo lo creo, lo acepto y esto es algo que yo lo recibo en mi corazón. Y estas personas que hacen esto, cuando mueran físicamente, no mueren, porque van al cielo, van a la eternidad. Pero no solamente eso, Jesucristo pasa a ser morada, residencia. Por eso hice una cruz dentro de un corazón. Jesucristo viene a ser residencia, morada del Espíritu dentro de la persona y ya nace de nuevo. Está su alma unida a Cristo Jesús, limpio de pecado. Y estas personas van al cielo, están con Cristo, están en el cielo ahora, porque Cristo está ahora. Y sí, van a ir a un lugar eterno, porque lo que se deshace es el cuerpo, pero el alma sigue y va a estar en la presencia de Dios constantemente. Vida eterna, dijo Jesús. A ver si lo entendemos. O lo creemos y lo recibimos, o lo ponemos aparte. Pero es vida eterna. Es el único que habló de vida eterna.
Ni Mahoma, ni Buda, ningún filósofo habló de vida eterna, ningún filósofo, ningún erudito, ninguna persona en el mundo que ha existido a lo largo de la historia se atrevió a decir, yo y el Padre somos uno. Ninguno se atrevió a decir que yo soy la resurrección y la vida. Nadie, ningún filósofo, nadie dijo las cosas que el Señor Jesucristo dijo. Tenemos dos opciones: o pensar que Jesucristo estaba diciendo cosas, fue el único que dijo semejantes cosas y estaba fuera de sí, o era el verdadero Dios que estaba diciendo la verdad y lo comprobó con sus hechos y con sus milagros. Y el Señor Jesucristo te está diciendo hoy, si crees, si recibes lo que Él te está ofreciendo, no le estás creyendo al pastor Edgardo, no le estás creyendo a la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, estás creyendo lo que dice la palabra de Dios y el testimonio de Cristo Jesús, que Él te dará vida eterna y establecerá una conexión, una unión vital eterna con tu persona. Y los que no creen están condenados a una vida sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. ¿Cuál de estos corazones quieres ser tú hoy? Yo te quiero dar la invitación. Yo hice tomé una decisión en mi vida hace mucho, junto con muchas personas, tomé una decisión muy personal en mi vida y yo le dije al Señor, Señor, tú has venido a morir por mis pecados. Pagaste, tú moriste y resucitaste. Yo hoy creo que tú has hecho esto para limpiar mi pecado, borrar toda mi maldad delante de tu persona, venir a vivir eternamente en mí y darme vida eterna. Yo esto lo recibo, lo creo, quiero que se aplique a mi vida. Quiero que tú en este momento me acompañes en una oración. Voy a hacer una oración a Dios, voy a hablar con Dios. Pero cuando yo estoy hablando con Dios, te pido que tú también estés hablando con Él, repitiendo lo que yo estoy diciendo, repitiéndolo en tu corazón como si fueran tus propias palabras. ¿Lo quieres hacer así? Si es así, hazlo allí en el lugar donde tú estás, ¿sí? Hazlo donde tú estás. Dile así, dile al Señor: Señor Dios y Padre Celestial, Dios creador de todas las cosas, en este momento yo reconozco que soy pecador, que soy una persona que he pecado, pecador o pecadora, y yo sé que este pecado me separa de ti, que no puedo hacer absolutamente nada para tener el perdón, la salvación y la vida eterna. Pero creo que el Señor Jesucristo, creo que murió por mis pecados, pagó la deuda, y cuando Él murió, limpió mi pecado, y Él resucitó, y ahora me está ofreciendo perdón, me está ofreciendo vida eterna, me está ofreciendo libertad, y me está ofreciendo vivir eternamente conmigo. Y yo necesito esto, y lo recibo, y lo acepto en mi corazón. Acepto a Jesucristo, creo en Jesucristo como el único, suficiente Salvador y Señor de mi vida. Quiero que entres en mi vida, que restaures mi vida, que cambies. Señor, el único que puede quitar mi pecado eres tú. Yo creo en tu sangre que me limpia y quita todo pecado, y que ahora me puedes dar vida eterna. Recibo a Cristo como Salvador personal en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si alguien de los que está aquí ha hecho esta oración, solamente muestre una manito si puede, y quiero decir que vamos a estar orando por ti y decirte que esta decisión, algunos piensan que, no quiero que te confundas pensando, yo siempre creí en Jesús, yo siempre creí que Él existía, yo nací en una familia que siempre me hablaron de Jesús y por eso yo creí siempre en Jesús. Dijimos el otro día y también comentábamos esto, los demonios también creen. No es una cuestión de pensar que como yo nací en un garage de autos, soy un auto. No, no es una cuestión de que creímos que Jesús existió, es tomar a Cristo y lo que Él hizo como algo individual, personal,
íntimo entre tú y Él. Que esta seguridad no se basa en una historia de vida que tú tienes, sino que esta seguridad se basa en que tú creíste en lo que Él hizo por ti y lo has aceptado en tu corazón como tu único suficiente Salvador y Señor de tu vida.